Hola, ¿cómo están estimados profes? Esperamos que estén muy bien. Y siguiendo con esta propuesta de acercarles algunas orientaciones para la presentación de sus carreras a distancia ante el Consejo Federal, vamos a abordar ahora el ítem 4.4 del formulario que está destinado a describir la propuesta en su conjunto. ¿Qué se espera que ustedes realicen en este punto? Bueno, ustedes lo que van a hacer aquí es describir la propuesta de enseñanza y aprendizaje que ustedes han concebido, que ustedes quieren implementar, relacionando los diferentes componentes que conforman esta propuesta, por supuesto, siempre respetando y siguiendo los puntos que va a solicitar el formulario. Pero este ítem es como algo importantísimo porque ustedes van a describir esa propuesta de enseñanza-aprendizaje que han pensado y que han diseñado para su carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué ítems son los que forman este punto 4.4? Bueno, ustedes van a tener que considerar las obligaciones académicas de los estudiantes, las funciones de cada figura prevista en el equipo directivo, el entorno virtual de aprendizaje, es decir, el campus virtual, los dispositivos para el desarrollo de las prácticas, siempre que corresponda. Esto no se va a aplicar a todas las carreras, sino a las carreras que necesiten de la parte práctica, seguro a las tecnicaturas, y el régimen de evaluación y acreditación de los aprendizajes, ¿sí? Todo eso es lo que ustedes van a ir desarrollando de acuerdo a lo que va a pedir el formulario. Bueno, ustedes pueden comenzar con este apartado haciendo una referencia general a esa propuesta de enseñanza y aprendizaje que ustedes han concebido, ¿no? Por ejemplo, mencionando el enfoque que ustedes adoptan, el rol que le van a otorgar a los docentes y a los alumnos en la educación a distancia. Es totalmente necesaria la figura del docente como alguien que va a guiar, que va a mediatizar, ¿no?, esos procesos para que los alumnos puedan aprender, los tipos generales de actividades que han concebido, la importancia o el trabajo que se espera realizar en la plataforma virtual, etcétera. De repente pueden tomar algo de esos puntos que pide que se desarrollen e integrarlos, pero esto va a ser una presentación breve, ¿no? Como una introducción breve, porque después van a ir desarrollando cada uno de los aspectos de acuerdo a lo que va solicitando el formulario, sin olvidar ninguno de esos aspectos. Todos deben estar completos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el punto A son las obligaciones académicas de los estudiantes. Es decir, ¿qué es lo que sí o sí tienen que hacer los estudiantes para poder aprender y para poder acreditar esta propuesta? Entonces, aquí concretamente nos pide los tipos de actividades obligatorias, el carácter presencial, a distancia, sincrónico o asincrónico de esas actividades, la duración, la frecuencia y el lugar en el que se van a cumplir. ¿No? Es decir, ustedes acá les ponemos como consejo, no se ve todo, pero se los leo, tienen que discriminar claramente las actividades, si van a ser presenciales o van a ser virtuales. Acuérdense que como actividades presenciales, ustedes pueden concebir los encuentros sincrónicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a determinar qué se considera como presencialidad y van a señalar todo lo que se les solicita para cada una de esas actividades, ¿no? Pueden hacerlo en forma de cuadro y entonces poner actividades obligatorias. Por ejemplo, lectura de los materiales didácticos, visualización de los videos que acompañan las clases y los materiales didácticos, navegación por algunos recursos, participaciones en los foros, realización de las actividades. Lo que sí o sí van a tener que realizar los alumnos, participación en los encuentros sincrónicos, ¿sí? Y entonces siempre acuérdense de poner si esas actividades, bueno, van a ser sincrónicas o asincrónicas, cuál va a ser la duración, por ejemplo, cada cuánto van a tener que participar de un encuentro sincrónico. Eso sería la frecuencia más bien, ¿no? La duración sería cuánto va a durar cada encuentro sincrónico, en cuántos foros van a tener que participar y en qué lugar las van a cumplir, ¿no? Si va a ser en la plataforma virtual, si es una actividad presencial en la que ustedes necesitan que los alumnos coincidan en el espacio y en el tiempo, bueno, va a ser en la sede o en las sedes que ustedes tienen, etcétera. Todo eso que quede muy bien detallado. Y si ustedes quieren, pueden agregar las actividades optativas, porque por ahí también tienen actividades optativas.
como participar de algunos encuentros, de algunas conferencias y demás, que el alumno puede elegir si realizarlas o no, o las tutorías, ¿no es cierto?, pueden asistir o no. Bueno, pueden también agregar las actividades optativas, pero todo tiene que quedar muy bien discriminado. Si entonces va a ser presencial a distancia, sincrónico, asincrónico y todo lo que nos pide el formulario. Bueno, en segundo lugar nos pide las funciones de cada figura prevista en el equipo docente. Las funciones de estas figuras que ustedes prevean para su equipo pedagógico. Y entonces ahí también pueden hacerlo en forma de cuadro. Para cada una de estas figuras pueden poner los tipos de funciones, el horario, ¿no?, que tiene para cumplir esas funciones y cómo la va a cumplir, las sedes que atiende, si está en la sede central y solamente atiende esas sedes, ¿no? Cómo se van a registrar sus actividades, qué registro, ¿no? Por ejemplo, una planilla en la que se vaya siguiendo las actividades y los cumplimientos de estas funciones docentes y el máximo de estudiantes que se prevé atenderá cada docente. Recuerden que la resolución 346 del Consejo Federal del año 2018 es un elemento clave para ustedes. El anexo 1 está muy completo y tiene información muy interesante que a ustedes les va a servir para pensar y para armar sus carreras. Concretamente, el punto 8.7 les va a decir que el número máximo de alumnos por docente debería ser de 50, porque eso es lo que un docente puede atender. Entonces, es interesante que se atengan a esto que dice esta resolución. Y aquí también es importante que ustedes repasen el punto 8 de esta misma resolución, de la 346/18, en donde van a ver que hace referencia al equipo pedagógico y entonces a las funciones de los docentes dentro de la educación a distancia, ¿no? El punto 4 habla también de la gestión institucional de una propuesta a distancia. También lo pueden revisar, pero el punto 8 por ahí les va a servir mucho para cuando ustedes diseñen esas funciones docentes, ¿no? O si ya las tienen para pensarlas, pero de repente fíjense que, bueno, por supuesto vamos a tener un coordinador académico de la carrera, pueden incluir al rector, a los secretarios, y después los tipos de funciones docentes, por ejemplo, funciones de tutoría, funciones de producción de materiales, ¿no es cierto? También esta resolución hace referencia a la importancia de la formación de los tutores, entonces puede haber una función que sea una función de capacitar a los tutores del sistema, de su sistema a distancia, etc. Entonces todo eso, profes, bien detallado, no se olviden de nada y pueden hacerlo entonces en forma de cuadro. Bueno, luego viene acá el campus virtual, que es un elemento clave, un recurso clave, el recurso principal para pensar en una propuesta de educación a distancia hoy en día. Ustedes acá van a tener que describir las acciones y las herramientas, perdón, y las secciones que va a tener su campus, ¿no? Describan todo lo que puedan, ¿no? ¿Qué herramientas van a usar? Bueno, los foros, las wikis, las tareas, el subir archivos, ¿no es cierto?, el embeber videos y las secciones que va a tener su campus, cómo se va a organizar, si se va a organizar por semanas, si se va a organizar por contenidos temáticos, si se va a organizar por actividades y entonces va a ser un bloque que sea solo de materiales, otro bloque que sea solo de actividades, o esos bloques se van a organizar por temas o temporalmente por semanas. Todo eso lo van especificando. Y lo que es fundamental es que ustedes compartan cómo van a ser los miembros de la Comisión Federal que van a evaluar sus carreras para ingresar a su campus virtual. ¿A qué dirección tienen que ingresar? ¿Qué usuario y contraseña van a colocar para poder ingresar? Recuerden que se les pide un usuario de contraseña como profesor, con el rol de profesor para ver cómo ve un profesor, qué recursos puede incorporar, ¿no es cierto? Y también un usuario y contraseña como alumno, es decir, son dos usuarios diferentes, uno profesor y otro como alumno. Obviamente que cuando ustedes presenten la carrera, el campus virtual tiene que estar completo. No es necesario que desarrollen toda la materia completa, por ejemplo, pero sí que pongan un ejemplo contundente de cómo ustedes han concebido y cómo van a trabajar en el campus virtual, cuáles van a ser las herramientas, las propuestas de actividades, los tipos de materiales que van a incluir y fundamental que las claves funcionen.
Esto, profes, lo tienen que controlar sí o sí y que además funcionen en el tiempo, porque ustedes piensen que van a mandar la propuesta y el Consejo Federal va a tardar un tiempo en evaluarla. Entonces tienen que estar atentos a que cuando ellos ingresen esas claves funcionen, porque si no se empieza a ralentizar todo el proceso de evaluación y si no funcionan las claves nos van a devolver las carreras, ¿de acuerdo? Entonces eso presten muchísima atención. Bueno, el punto D se refiere al dispositivo de prácticas, que como les digo, esto es para algunas carreras, no para todas, sí para las que tengan la necesidad de que los alumnos realicen prácticas, por ejemplo en las tecnicaturas, ¿no? Entonces revisen todas las normativas relacionadas con la carga horaria de las prácticas, por ejemplo en el caso de las tecnicaturas, y bueno, ahí tienen bien detallado lo que pide el formulario, tienen que irlo cumpliendo paso a paso y revisando esas normativas a los que los remite. Esto está bien en combinación con el anexo 3, que les pide algunos los convenios que o los modelos de convenio que ustedes harían con esos lugares en los que los alumnos van a realizar las prácticas. Entonces, acuérdense de adjuntar el anexo 3. Si todavía no está funcionando la carrera, se les pide un modelo de convenio y sigan y completen todos los pasos que se solicitan allí sin olvidarse de ninguno. El último punto del apartado 4.4 es el régimen de evaluación y de acreditación de los aprendizajes, ¿no? Entonces, ustedes aquí van a tener que especificar las modalidades, las frecuencias, cada cuánto tiempo va a ser la evaluación de todos los espacios curriculares y no se olviden de leer, que acá lo dice concretamente, el punto 10, anexo 1 de la resolución federal, que les va a decir que tiene que haber evaluaciones formativas, digamos, ¿no es cierto? Y también seguramente una evaluación final o integradora, seguramente en cada espacio curricular, ¿no es cierto? Nos pide aquí de cada espacio curricular, ¿no es cierto? De repente, ustedes pueden englobar, por ejemplo, si tienen talleres, si tienen materia más de tipo teórico, bueno, por ahí la evaluación va a ser parecida, pueden armarlo en forma de cuadro también. Y luego explicitar y justificar el régimen de evaluación, promoción y acreditación, ¿no? Es decir, cómo va a ser para aprobar los distintos espacios curriculares, cómo va a ser para obtener el título, qué tiene que tener aprobado para obtener ese título. Tiene que tener aprobado todos los espacios curriculares, tiene que defender un trabajo final y cuáles son los criterios, ¿no?, que ustedes van a tener en cuenta. Esto también, profes, tiene que estar muy bien especificado sin olvidarse de ninguno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, eso con respecto al punto 4.4 lo harán muy bien, pero no se olviden de completar ninguno de los aspectos solicitados. Lo que vemos muchísimo es que de repente ustedes mandan usuarios y contraseñas para ingresar al campus virtual que no funcionan. Entonces, o que por ejemplo se imaginan que tienen que mandar el usuario y contraseña, pero no poner nada en el campus virtual porque eso lo van a hacer cuando empiece la carrera. No, justamente el consejo les va a evaluar lo que ustedes conciban para su campus virtual, es decir, tiene que estar completo, ¿no? Tiene que ser un ejemplo contundente de lo que ustedes piensan llevar adelante y por supuesto que funcione su usuario y contraseña. Bien detalladas las actividades obligatorias, todo lo que tienen que hacer los estudiantes, las figuras docentes que ustedes han previsto, las prácticas si las tuvieran, por supuesto el campus virtual y la evaluación, que como sabemos es un aspecto fundamental en cualquier propuesta de enseñanza y aprendizaje y no tenemos que dejarla solamente para el final, ¿no es cierto? Debería ser continua, permanente y por supuesto también una evaluación integradora. Entonces, mucha suerte, profes. Como saben, estamos a su disposición para todas las preguntas que tengan. No se olviden de nada. Bueno, muchas gracias y adelante.